Amigos jericuanos, sean ustedes bienvenidos una vez más a un encuentro con Centrados. Un programa creado para que podamos conversar, para que podamos escuchar, para que podamos discutir y entender las ideas y así tomar las mejores decisiones para nuestro territorio y para nuestra comunidad. En vista de todo este proceso que se nos avecina, no solamente en territorio jericuano, sino en todo el país, con el tema de las elecciones territoriales, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Julián, es nuestro registrador y es la persona que, de alguna manera, coordina todas estas acciones electorales en el municipio de Jericó. Julián, bienvenido a Centrados, bienvenido a este espacio de la transparencia electoral para el municipio de Jericó. Y bueno, pues qué bueno tenerlo por aquí, usted sacrificando unos minutos de su tiempo. Felipe, muchas gracias, buenos días. Muy agradecido por la invitación a este programa tan ameno y bueno, aquí estamos dispuestos a resolver las dudas que tengan este año, que es un año movidito electoralmente. Así es, Julián, 2023, año de elecciones territoriales. Para los compañeros que nos ven a través de los diferentes medios, pues contarles que estas elecciones son precisamente donde se eligen alcaldes, gobernadores, concejales. ¿Qué es lo que pasa en estas elecciones territoriales? ¿Cuáles son esos cargos públicos que entran a ese proceso de elección? Antes de irnos con un poquito de detalle de la registraduría. Bueno, Felipe, sí, este año, como ya lo dijiste, es un año donde se hará la elección de las autoridades territoriales, gobernadores, alcaldes, asambleas, consejos y en algunas ciudades ediles, donde hay juntas de administradoras locales, también se van a hacer la elección de los ediles. Tendremos estas elecciones el 29 de octubre de este año y bueno, ya empezamos a sentir el movimiento y a sentir el tema electoral que va teniendo su avance y su fulgor. Así es, y todo este movimiento electoral, como siempre lo hemos dicho, hemos insistido en esta primera temporada de Centrados, vamos a hablar un poquito también del ser, de esas personas que están detrás de las instituciones, de esas personas que lideran este tipo de procesos. Hablemos un poquito de Julián. ¿Quién es Julián? ¿De dónde viene? ¿Cuánto lleva en Jericó? Porque obviamente ya Julián es un jericuano más, pero bueno, hace parte de esa familia del territorio del suroeste antioqueño. Sí, Felipe, bueno, yo como bien dices, soy de acá del suroeste, soy del municipio de Caramanta. Llevo ya en el municipio de Jericó, pues que digamos es mi segunda patria, por así decirlo, 14 años trabajando en la registraduría. Soy abogado de la Universidad Autónoma, tengo especialización en Derecho Administrativo y tengo una maestría en Contratación Estatal de la Universidad de Medellín. Y no, feliz de estar en este municipio, me han acogido muy bien, gente muy amable, muy querida y me siento un jericuano más porque ya pues este espacio lo he aprendido a querer, lo he aprendido a cuidar y lo he aprendido a aceptar de buena manera, Felipe. Pues yo creo que ya todos los jericuanos así lo relacionamos a Julián como parte de esa comunidad jericuana y que es lo más difícil precisamente de ser arte y parte de este tipo de procesos, porque tengo entendido que también se dan esos movimientos a partir de estos procesos electorales territoriales. Sí, de todas maneras, yo creo que uno de alguna forma en estos municipios va teniendo o va generando ciertos espacios de amistad con la gente. Y para nosotros de alguna forma es sano que tengamos ese tipo de movimientos dentro de la registraduría, porque aunque uno de pronto tenga en claro que es una situación donde se debe manejar la imparcialidad, porque para todos vamos a jugar igual, también es, digamos, para uno sano y se protege un poco, que lo saquen del espacio para que pueda otra persona venir a ocupar el lugar en esa fecha tan definitiva como para tener, digamos, algunos sectores calmados, porque de alguna forma uno de pronto entiende que hay gente que piensa que uno está, digamos, de un lado, pero realmente no. La tranquilidad que le doy a los jericuanos es que no tengo mi cédula inscrita acá en el municipio. Empezando por ahí. No tengo pues ningún tipo de aspiración a un trabajo, digamos, en la alcaldía o algo, entonces no, yo creo que para todo el mundo estamos prestos y jugamos siempre a la imparcialidad y a todos bien saben y ellos lo han comprendido que a todos se les trata de igual manera. Julián tiene, digamos que unos espacios de acción muy interesantes y donde la ética juega un papel fundamental.
Pues primero, en su ejercicio profesional como abogado, segundo, como servidor público y tercero, pues obviamente en esa función del servicio público como garante de todo este tipo de procesos. Detrás de eso, pues obviamente hay una formación familiar, los antecedentes de los consejos del papá, de los abuelos. Hablemos un poquito de eso, de tu familia, qué hace tu familia en Caramanta, cómo fue ese proceso de formación de alguna manera para Julián. Bueno, realmente ya en Caramanta pues no tenemos, digamos, familia o ya todos pues salimos del municipio. Yo vivo acá con mi madre y una hermana. Mi padre el año pasado falleció, entonces yo vivo acá con ellos. Estamos conformados por 5 hermanos. Algunos viven en Medellín, una hermana en Estados Unidos. Somos una familia tradicional, católica, antioqueña, de principios, de buenas bases, que pues es importante porque de alguna forma esa formación nos sirvió para tener en cuenta muchas cosas, para tener un buen prototipo de persona y para esos consejos de los viejos que se acogieron de buena manera, pues nos han servido para el camino y para formar mi hijo también, que tengo un hijo de 12 años que vive en Pereira y que también va por buen camino, gracias a Dios, hasta el momento. Qué bueno, porque escuchar ese tipo de historias de la familia también digamos que nos acercan un poquito más a quienes a veces vemos tan lejanos, los servidores públicos, y sobre todo porque Julián ha demostrado eso, ser una persona también de comunidad, digamos de generar ese tipo de amistades y de cercanías con la comunidad jericuana. ¿En qué momento decide Julián, el abogado, ser parte de la Registraduría Nacional? Bueno, hace algunos años estábamos pues más bien recién egresados de la universidad y teníamos pues la idea de con los compañeros montar oficina, pero resultó la oportunidad de la registraduría. Habían incluso 3 municipios para los cuales estábamos postulados, que era Santa Fe de Antioquia, Yerumal y Jericó, y creo que me tocó el mejor municipio, que fue Jericó, porque realmente aquí se siente diferente, un ambiente familiar, un municipio excelente, la gente es 1A, por así decirlo, pero yo creo que de los 3, la mejor elección fue Jericó. Pegarle a una tierra que se asemeja a la suya, a un pueblo del suroeste antioqueño, de alta montaña, con un clima, digamos que puede ser un poquito más frío, Caramanta, pero ¿crees que eso hace parte de ese enamoramiento también con Jericó? Claro, y además, Felipe, porque no sé si de pronto sabías que el fundador de Jericó y el fundador de Caramanta tenían cierto parentesco, incluso los municipios de alguna forma podríamos decir que tienen cierto hermanamiento, porque don Santiago Santamaría y don Gabriel Echeverri eran concuñados y tenían mucho que ver. Entonces, digamos, no me siento extranjero, por así decirlo, acá. Yo me siento como en mi casa y realmente Jericó para mí es una casa. Bueno, y a la hora de sentirse extranjero, ¿cuál es el municipio para donde en estas épocas o en algún momento por algún tipo de traslado le haya tocado irse para más lejos y que realmente sienta uno esa diferencia con no estoy en el territorio? Bueno, realmente en la experiencia de la registraduría me han tocado dos municipios bastante lejos, en el Casanare y en el Cesar. Son culturas muy diferentes, son situaciones muy diferentes. La costa es, yo les decía a ellos, allá esto es otro país. Yo no estoy acostumbrado a la forma como se trabaja allá. Realmente la forma de hacer política allá es muy diferente, es muy pesada. Y fue digamos, no un choque cultural, pero sí fue difícil entrar como a ser parte de esa dinámica de esos municipios porque es complejo, es un tema donde te tenías que bañar pues con totuma, como le dicen a ellos allá, la luz todos los días se iba, la comida era un poco complicada, el calor era exagerado, entonces yo creo que uno allá se aprende a valorar la tierra como es y definitivamente estamos en el paraíso, porque es que le toca a uno salir a otras instancias del país para saber que tenemos
tenemos un potencial y tenemos una tierra maravillosa. Claro, y sobre todo alrededor de una institución, pues primero que le ha permitido darse cuenta de eso, porque la Registraduría Nacional está en cada uno de los municipios que tiene nuestro país, o al menos tiene esa cobertura territorial. Aquí hay una situación y también es, digamos, que de esa tranquilidad para ejercer el cargo de registrador. Hemos escuchado de regiones donde existen presiones políticas, existen presiones de otro tipo, pues digamos que te ha tocado en algún momento eso, o aquí ha sido un tema completamente, digamos que tranquilo en ese sentido, y cuando te ha tocado, pues más o menos cómo puede haber sido la cosa, Bueno, o cómo realmente sí, pues uno en estos municipios, digamos en el suroeste, se tiene esa ventaja. Los municipios son tranquilos. Hay municipios donde realmente la presión política, la presión de, digamos, algunos grupos armados se puede sentir, pero básicamente en Antioquia pues ya tenemos algunas subregiones, digamos, Bajo Cauca y Nordeste, que tienen una presencia fuerte que es complicadito. Pero digamos, en este lado del suroeste no. En estas otras regiones sí, digamos en el Casanare había presencia de la guerrilla, el ELN y las FARC. Y las FARC. Y se sentía un poquito la presión y se sentía pues como la intimidación, pero pues afortunadamente nos fue bien. Y en la costa, aunque el espacio donde me tocó fue un fortín paramilitar hace muchos años, ¿cierto? Porque era una tierra muy ganadera y eso. En estas últimas elecciones no se veía tanto esto, pero sí se veía un tema muy particular de ciertos grupos políticos que presionaban bastante, pues como para que, no sé. Y que lastimosamente la costa tiene esos antecedentes, o sea, es un tema que uno Sí. escucha año a año en todos los tipos de elecciones. Es muy complejo y realmente la cantidad de dinero que se mueve en la costa en las campañas políticas es una cosa que no te imaginas, Felipe. Campañas de hasta 1.000 millones de pesos para una alcaldía, donde la gente hipotecaba una finca para meterle a un candidato el dinero. Pues uno escuchaba eso y me decía, Dios mío, esto es una locura. Bueno, y hay un tema muy importante porque la gente a veces cree que quien se beneficia es directamente el registrador, la persona que en ese momento está detrás, digamos que de toda esta coordinación, pero no necesariamente es así. O sea, cómo se vive ese momento para una registraduría que tiene un comportamiento intachable, pero que afuera le toca ver eso y le toca quedarse, digamos que como de manos atadas porque no tiene función de control. Pues Felipe, hombre, paradójicamente, o bueno, no sé, la gente siempre tiene el entendido de que la registraduría o el registrador se roba unas elecciones, ¿cierto? Pues el que pierde normalmente dice eso, ¿cierto? Sí, total. Pero realmente el proceso, un día de elecciones es el que menos hace, porque uno simplemente hace la logística, los jurados de votación, las comisiones escrutadoras son los que verifican y hacen pues el tema de uno realmente lo que hace es firmar actas, porque uno es el coordinador de las elecciones, al momento de los escrutinios es el secretario del escrutinio, porque uno no tiene nada que ver ahí. Pero realmente para mí, uno viéndolo pues desde adentro, para mí la situación anormal está afuera. Afuera es donde se ve la cantidad de situaciones que uno pues no alcanza a imaginar, pero para mí no es adentro, es afuera donde se empiezan a tejer toda esta cantidad de situaciones que no sé, que en elecciones se ven tan irregulares. En ese orden de ideas, ¿cuál puede ser la tarea más compleja que ha tenido Julián dentro de la registraduría? La tarea más compleja, no, pues realmente hacer entender pues que la gente entienda que ahí tiene que haber un ganador, hermano, y que uno no tiene nada que ver, porque es que en realidad a veces es muy complicado que la gente entienda o se dé cuenta. Hace años me pasó una cosa muy curiosa en Ciudad Bolívar, donde también estuve de registrador hace algunos años. Un candidato al consejo estaba un poquito alterado que porque se le habían robado las elecciones, que porque todo el mundo que había hablado como con 80, 90 personas y que todos habían votado por él y que los votos no le aparecían y que no sé qué. Entonces es muy difícil, hermano, porque es que en realidad no es lo que hay, o sea, es lo que
pero la gente a veces no entiende y como te digo, la culpa se la echan a uno y no, es el que menos tiene que ver en esas situaciones. Está el registrador como la persona encargada, la cabeza visible de la institucionalidad en cada uno de nuestros municipios, pero detrás también hay un equipo. Hablemos primero de ese equipo permanente que pues uno a veces dice es solamente una persona, pero ¿quiénes más están en la registraduría de Jericó y a quiénes encuentra la gente cuando llega allá? Bueno, Felipe, en ese momento, pues hasta el año pasado teníamos unas auxiliares administrativas pues, que hasta el mes de diciembre estuvieron. En ese momento pues ya nos volvieron a nombrar un auxiliar administrativo, un ayudante de oficina y para las elecciones normalmente llega un grupo de apoyo que son las supernumerarias, que son las encargadas de hacer la delegación en los puestos de votación y en la escuela. Pero en este momento pues tenemos una auxiliar, Marcela Cano, que es la que nos acompaña en este momento, que es la que también nos apoya ahí en toda la labor que realizamos en la registraduría. Bueno, ahí tenemos unas actividades de tiempos, de momentos específicos del movimiento electoral en el país, pero hay otros movimientos permanentes en la Registraduría Nacional, en la Registraduría Municipal. ¿Cuáles son esas actividades? ¿Cuáles son esos, digamos, esas diligencias que hace la comunidad en la registraduría? Bueno, como bien sabemos, este año electoral pues tiene unas actividades ajenas no diferentes, pero pues la registraduría siempre está presta para el tema de los registros civiles, tarjetas de identidad de los menores de 7 años y la cédula de ciudadanía para los que alcanzan la mayoría de edad o para los que han tenido inconvenientes con el documento por pérdida, por deterioro. Entonces ahí estamos realizando las actividades diarias que son las que se hacen siempre. Hay una pregunta que le surge mucho a la gente, de pronto uno a veces la conoce por la profesión, por el tema de lo que hacemos también laboralmente, pero contémosle un poquito a la gente, ¿cómo es ese tema del registro civil en la Registraduría Nacional? Porque todo el mundo tiene el concepto de que el registro civil solamente, digamos, que es un tema de notarías. Bueno, en Colombia los registros civiles, por norma, incluso en alguna época los inspectores de policía y las alcaldías hacían registro civil. En Colombia las notarías y las registradurías tienen la facultad de hacer registros civiles, nacimiento, defunción y matrimonio, que son los tres. En el municipio de Jericó el protocolo lo tiene la notaría, ¿cierto? Entonces la mayoría de gente asienta sus registros civiles en la notaría. Hay momentos donde, es decir, la gente lo asocia con la registraduría, pero en la registraduría, en el archivo que nosotros manejamos, hay registros civiles, muy pocos registros civiles de algunos años. Tengo del 2000, del 99, del 98. La mayoría se encuentran en el archivo de la notaría, pues porque la notaría hace muchos años es la encargada de llevar pues como el tema del registro civil acá en el municipio. Entonces a veces se presenta esa confusión, pero si son de años, digamos, muy anteriores, la mayoría de registros civiles se encuentran en la notaría, incluso la mayoría son caligráficos, que son letras muy bonitas, pero a veces eso para entenderlo es una... La letra de médico, completamente. Es una cosa que le toca a uno gastar el tiempo, pero esos caligráficos y de años muy anteriores se encuentran allá en la notaría. Bueno, ahí hay parte entonces de esas funciones. Hoy estamos, digamos que antes de hablar de todo este proceso que está detrás de las elecciones territoriales en el municipio de Jericó, y es el tema de la inscripción de cédulas, sobre todo porque se vuelve un momento neurálgico para determinar, pues obviamente, cuál es esa capacidad electoral del municipio de Jericó, cuál es esa población que tiene habilitada para votar, pero que también digamos que le sirve para tener unos históricos y unos antecedentes a la misma registraduría. ¿Cómo es ese proceso de inscripción de cédulas? ¿Hasta cuándo va? ¿O ya no está? ¿O viene este y después viene otro? ¿Cómo es ese proceso, Bueno, Julián? en este momento estamos en el proceso de inscripción de cédulas. La inscripción de cédulas de los ciudadanos que cambiaron de lugar de residencia y que desean pues, votar en el municipio de Jericó va hasta el próximo 29 de agosto. Las inscripciones de cédula son 10 meses antes de cada uno de los eventos electorales. Entonces, empezamos el 29 de octubre del 2022 y vamos hasta el 29 de agosto
de 2023. Ahí están los 10 meses que por ley la 1475 del 2011 nos indica que son los periodos de inscripciones. Anteriormente se hacían 2 meses antes. Ya acá pues tiene la gente un poco más de tiempo para que se acerque a la registraduría de manera presencial con su documento de identidad, en este caso cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, que también es una cédula que le entregan física, hace la inscripción, se le toman los datos que corresponden, se le toman las huellas y ya queda la inscripción habilitada. Es importante decirle a la gente que a partir del 29 de septiembre, que es cuando se consolida el censo nacional, verifiquen o se acerquen a la registraduría a preguntar si su cédula sí quedó inscrita. Bueno, ahí está ese primer momento para poder participar de estas elecciones territoriales del 2023. Hasta aquí hemos hablado un poquito de lo que es el día de Julián como registrador, de la registraduría como institución, pero ya venimos a contarles también qué es lo que va a pasar en Jericó en estas elecciones territoriales del 2023. Y queremos que ustedes tomen las mejores decisiones para nuestro territorio. Por eso seguimos centrados. Encontrémonos para tener de primera mano la información de su interés. En ATV Noticias. Todos los viernes a las 6 de la tarde, con repetición los martes a la 1:30 de la tarde y los domingos en la noche. Ahora en Atenas Televisión también puedes ver y escuchar el informativo regional Al Día Suroeste. Noticias, invitados, actualidad, opiniones y todo lo que quieres para comenzar el día y la semana. Al Día Suroeste, todos los martes a partir de las 7:30 de la mañana desde la emisora online Ecos del Cartama, con Daniel Loaiza, José María Dávila y Juan Manuel Ospina. Hablar, escuchar, entender y tomar decisiones desapasionadas porque entendemos qué es lo que está pasando detrás de estos escenarios territoriales en el 2023 y en nuestro municipio. Hemos hablado del proceso de inscripción de cédulas, hemos hablado un poquito de la vida del registrador, de esa persona que nos sirve diariamente en las instalaciones de la Registraduría Nacional. Aquí quedan en la falda de 80 escalas, ahorita hablamos un poquito de eso, pero entonces hablemos un poquito, Julián, en este segundo segmento de lo que serán esos procesos de elecciones territoriales. La gente ya habla de candidatos, habla de precandidatos, ¿qué es lo que realmente tenemos hoy sobre el panorama? Bueno, Felipe, pues yo creo que hablar de candidatos en este momento es un poco prematuro porque pues no tenemos todavía las personas inscritas para esta situación. Es lo que de pronto el común o la gente pues ya, digamos, se avisora que es la gente que está participando o que quiere participar como candidato a la alcaldía o al consejo. Entonces, pues, digamos, el Vox Populi ya uno más o menos lo va asociando. Pero en ese momento no podemos hablar de candidatos porque el proceso de inscripción de candidatos arranca el 29 de junio. Vamos a tener un mes del 29 de junio al 29 de julio, que es el periodo donde las personas que aspiran a estos cargos de elección popular van a presentar sus inscripciones y pues, digamos, postulan sus nombres y
se hace un corte el 29 de julio, se hace unas modificaciones, hay una semana además donde se van a hacer modificaciones para el tema más que todo de lista de los consejos, y 8 días después del cierre de inscripciones queda como tal la inscripción de los candidatos en firme. O sea, hoy tenemos entonces un proceso de inscripción para totalizar el censo electoral. Eso es hasta agosto. 29 de agosto. Hasta el 29 de agosto. De ese censo electoral hay personas que se pueden inscribir y ser candidatos en su momento, y eso es entre el 29 de junio y el 29 de julio. Ese mes, durante ese mes vamos a tener las inscripciones de los candidatos. Es estrictamente necesario, y esto pues digamos que para ponérselo a la gente, que las personas que van a aspirar a algún cargo, bien sea en el consejo o a la alcaldía, estén inscritas dentro de ese censo electoral. Pues obligatoriamente no, pues usted puede ser elegir y puede ser elegido pues porque es un derecho, digamos, fundamental, así lo reza la Constitución. Pero, o sea, sería, digamos, el deber ser, que esté dentro del censo del municipio. Incluso por ser candidato no hay mucha exigencia, ¿sí? Porque tiene solamente haber nacido o haber vivido durante el territorio en alguno de los tiempos, ser ciudadano en ejercicio, mayor de edad, y que no haya sido condenado por delitos dolosos o culposos. Ahí está, no necesita más. Pero el deber ser diría pues que estén dentro del censo del municipio y que se inscriban ya dentro del término. A ver, Julián, toquemos un tema que a veces puede ser sensible y tiene que ver tanto con eso que acabas de mencionar de el vivir en el territorio para los candidatos que aspiran a algún cargo territorial, o para las personas que pretenden votar en el territorio, porque pues digamos que es una condición o no es una condición que quienes votan deban vivir en el territorio. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se entiende eso? Porque pues digamos que eso a veces se presta para confusiones alrededor pues, de estos procesos electorales. Es un secreto que el tema de la transhumancia pues pulula en este tipo de eventos, ¿cierto? Realmente no hay algo que una norma que nos diga cuál es el tiempo estimado que una persona debe estar dentro del territorio para hacer la inscripción. Normalmente dice que en el último año, que esté durante el último año, y siempre y cuando haya cambiado de residencia, o sea, que esté residiendo dentro del territorio y desee votar, entonces hace la inscripción de su documento para poder hacer pues el ejercicio. Sino que es un poco difícil uno como entrar ahí a entender qué es un domicilio, sí, por qué es de domicilio todas maneras y no es otro tipo de dirección. dirección. El derecho es un poco complejo hasta de uno entenderlo cuando está estudiando, ¿cierto? Total. Residencia, domicilio, morada, bueno, es una cantidad de situaciones que por allá en derecho. Ahí es donde está el vacío, ahí hemos dicho, ahí sí, es donde está el vacío. Exacto, entonces en esos casos uno diría que lleve por lo menos un año viviendo, 1 o 2 años viviendo dentro del territorio, ¿cierto? Que tenga pues ya uno, sino que es un poco difícil uno entrar a probar ese tipo de cosas. Pues para el registrador es muy complejo, Sí, pues no. digamos que salirse de su espacio y determinar quién vive, quién no Y de vive. todas maneras uno no le puede negar la inscripción a una persona, ¿cierto? La pone a inscribir y uno la cédula, verifica dónde fue su último lugar de votación y ya, eso es la tarea que tiene que hacer uno. En ese caso, porque obviamente no le podemos entregar toda la responsabilidad al registrador, a quien coordina todas estas acciones dentro del municipio de Jericó, ¿cuáles son las acciones pertinentes? Digamos que si existen de alguna manera esas acciones para que alguien, porque dijo X o Y persona, resulta que es de otro lado y no vive aquí, vino y se inscribió, ¿eso tiene algún medio de control? ¿No tiene algún medio de control? Bueno, ¿Cómo se haría? Porque pues entendemos que es difícil para Julián actuar de oficio. No, sí, de todas maneras, ese tema de las investigaciones de transhumancia, en los últimos años las ha ejercido el Consejo Nacional Electoral. Ellos de oficio sí toman las decisiones. Hasta lo sacan, lo pueden sacar a uno estimen residiendo, total. pertinentes, basados realmente no sé en qué, porque pues ellos hacen filtros con el ADRES, con el FOSIGA y bueno, una cantidad de situaciones, incluso hay personas que las han sacado del censo porque viven en el municipio, pero consultan en Medellín. Entonces, no viva allá. Es complicado, ¿cierto? Pero ellos de oficio muchas veces toman las decisiones, pero también encuentran unos ciudadanos que tienen, digamos, sus dudas y solicitan a veces
por intermedio de la personería o por intermedio de una PONA que haga las veces de demandante y hace, digamos, solicita las inscripciones y ellos envían a Bogotá pues como la queja, por así decirlo, de que, y ya ellos allá en su sano juicio pues toman las decisiones que ellos consideren. Bueno, pero ahí hay dos situaciones que acabas de exponer, la de las personas que de alguna manera, porque no pasaron el filtro, porque el CNE dijo, pues definitivamente no pueden ser parte de ese censo, pero hay otras personas que lo sacan siendo parte del territorio. ¿Qué hace una persona ahí? Porque finalmente terminan casi quedándose cuenta cuando van a la mesa. Felipe, para nosotros eso es una papa caliente cada que hay elecciones, porque cuando el CNE toma las decisiones de revocar las inscripciones de cédulas, a los ciudadanos les queda el recurso de reposición, ¿cierto? Eso los ponen a llenar una cantidad de papeles, a acreditar que tienen pues el vínculo en el municipio. Esos recursos de reposición a veces prosperan, otras veces se quedan ahí. Entonces el ciudadano muchas veces no alcanza a hacer el derecho ese domingo porque ese mismo día muchas veces llega la resolución dando de alta la cédula, entonces uno no tiene cómo ubicar al ciudadano. O el ciudadano se acerca al municipio, la cédula no le aparece, consultamos y la tiene donde la tenía escrita. No alcanza a viajar, no alcanza. Entonces es muy complejo porque muchas veces el mismo día de las elecciones nos toca buscar la gente porque le dan de alta a esas cédulas. Entonces la gente, eso es una locura, hermano. Eso es una locura porque es que no es con tiempo, o sea, eso a veces no lo hacen bien programado. Bueno, y en ese momento se consolida el censo electoral. Listo, tenemos X cantidad de personas. ¿Cuántas son esas personas hoy en Jericó? En este momento el censo de Jericó está estimado en 11.557 votantes hasta la fecha. Eso pues va cambiando porque pues como se inscribe gente aquí, también gente que está en el censo se inscribe en otras partes, entonces va cambiando. No sé, en este momento más o menos las inscripciones que van en el municipio van alrededor de 120, 122 desde que iniciamos el proceso y esperamos a ver con todos estos mesecitos que faltan cómo va, digamos, incrementando el tema de las inscripciones. Históricamente acá más o menos para elecciones de presidente y de autoridades locales más o menos son de 600, 700, 800 personas las que alcanzan a hacer las inscripciones. Eso es muy relativo, pues. Bueno, y hay una situación entonces, ya están hechas las inscripciones de los candidatos, el censo electoral, ¿quiénes van a ir allá a las mesas y pueden marcar? ¿Cómo es el proceso de inscripción de los candidatos? Porque vemos que ya hay quienes hablan de recolección de firmas, de movimientos, etcétera. ¿Cómo es ese proceso en este momento y qué es lo que sigue? Bueno, como ya lo dijiste, Felipe, hay digamos, para los candidatos hay dos situaciones para inscribirse. Hay algunos que están haciendo el proceso de inscripción por grupos significativos de ciudadanos, que son los que están haciendo la recolección de firmas. Este proceso de inscripción, entonces, ellos inscriben un comité promotor con un nombre de movimiento, con un logo, y son los que inscriben un candidato a la alcaldía o una lista al consejo, ¿cierto? ¿Cuál es el aval de ellos? Las firmas válidas para poder certificar y avalar. Ese es el aval. ¿Cómo se saca el aval de la alcaldía? Es la totalidad del censo, las firmas, la totalidad del censo, el 20% del censo son las firmas permitidas para poder. O sea que en Jericó estamos hablando de 2.300 firmas más o menos. 2.301 son firmas. Es acá y le pegué en el palo, 2.301. Las válidas para certificar. Ajá, o sea, no es recoger 2.300 porque eso tiene otro proceso. No, el tema, uno siempre les dice que hagan el ejercicio de recoger más firmas porque cuando hay revisión en Bogotá dejan muchas firmas por fuera, por doble firma, por personas que no son las que están firmando. Se cruzaron las firmas en el formato. Firman, bueno, una cantidad de
situación. Entonces Bogotá con eso es un poco estricto, entonces uno les dice, traten de recoger más firmas porque hay casos donde quedan muy precisos, ¿cierto? Que son 2.301 y pasan 2.303, por ejemplo, entonces, Queda uno rayando. Y en el caso del Consejo es otro proceso diferente, es el mismo censo electoral del municipio, el 20%, pero se dividen por curul, por las curules. Okay. O sea que aquí se dividiría por 11. Por 11 son más o menos 210 firmas, 212 firmas que tienen que recoger los que vayan a... Entonces, los que van por firmas están en el proceso de recolección y la certificación de esas firmas es el aval. Estos grupos significativos tienen además que llenar los formularios propios de la registraduría, como es el formulario de inscripción L6, una póliza de seriedad y cumplimiento que es el que va a acreditar, pues, digamos, como la garantía, y otros documentos que se solicitan, los libros contables, fotocopias de la cédula, bueno, fotos, en el caso de la alcaldía. Los concejales no necesitan ese caso. Y la otra inscripción ya es los candidatos que estén avalados por partidos o movimientos que tengan personería jurídica. Entonces, los unos en el ejercicio de las firmas, que son los que los va a acreditar, y los otros los avales que les otorguen los partidos o movimientos políticos. Listo, ese primer momento que es el de los movimientos significativos de ciudadanos, ¿cómo está el tema en Jericó? ¿Cuántos movimientos se han inscrito? ¿Todos son para la alcaldía? ¿Todos son para el consejo? ¿Cómo está el tema? Bueno, en este momento tenemos inscritos un movimiento para apoyar o para un candidato a la alcaldía, pues que está promocionando o acompañando a un candidato a la alcaldía, y ya tenemos otro movimiento que sacó una lista al consejo. Tenemos pendiente otro que está en progreso, que estamos esperando que terminen de hacer la inscripción para también aprobarles y que puedan hacer el ejercicio. Si Juan Manuel Ospina, por ejemplo, ahora que tiene tiempo, le da por inscribir una lista al consejo, ¿todavía tiene tiempo para inscribir ese movimiento significativo? ¿Cómo es ese proceso y hasta cuándo lo pueden hacer? En este momento estamos en ese proceso. Hay un link que se les habilita a las personas interesadas en hacer la inscripción por grupos significativos de ciudadanos. Se les envía el link, deben ingresar a una plataforma, crean usuario, contraseña, y ahí mismo van empezando el paso a paso para crear la solicitud, crear el comité, verificar las personas que van a inscribir al consejo con su número de cédula, celular, correo, bueno, los datos propios que les pide la plataforma, el logo símbolo, que no debe tener pues alusión a símbolos patrios ni nada, el nombre del movimiento significativo. También ahí también se puede, digamos, si están promocionando promotores de voto en blanco, también lo pueden hacer ahí como grupo significativo de ciudadanos. Y estamos en el proceso, se verifica, una vez se verifique todo y se apruebe, al correo electrónico de la PONA que hizo la inscripción le llegan los formularios, que son los que ya empiezan a hacer la recolección de las firmas. Eso tiene unos requisitos, no se puede modificar, pues ahí está todo especificado. Hasta el 29 de junio tienen los grupos significativos de ciudadanos para hacer la tarea, ¿cierto? Incluso, o sea, para inscribirlos. ¿Cuál es el riesgo? ¿Sí? Que durante ese mes que empieza la inscripción de candidatos, usted puede recoger las firmas y entregarlas, ¿cierto? Cuando vaya a inscribirse, pero queda sujeto a la certificación de la Registraduría Nacional. O sea, puede que no se dé. Entonces, eso es un riesgo alto que se corre, porque si no te da la certificación durante el tiempo, te puedes quedar por fuera. Bueno, entonces ahí hay una invitación, porque pues obviamente hoy tenemos un panorama electoral en el territorio, pero ahí está la posibilidad también para que esas personas que quieren poner su nombre a consideración de los jericoanos, en este caso, para ser elegidos al consejo o a la alcaldía de Jericó, porque pues digamos que son nuestras dos elecciones aquí como propias, también elegiremos gobernador de Antioquia, diputados y todo eso, pero yo creo que aquí el movimiento, digamos que en lo local pasa principalmente por alcaldía y por consejo. Entonces ahí les queda esa invitación y se da ese proceso y hay quienes dicen es que ellos pueden hacer política.
cómo debe ser, digamos, que ese actuar de ellos sí pueden salir a hablar de propuestas o simplemente ir y decir, este es mi nombre, me va a ayudar con esta firma que necesito inscribirme. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué control hay? Porque finalmente los otros, pues, que pueden ir por partido también hoy están diciendo al menos, hey, yo como que de pronto me le apunto al paseo. Bueno, ese tema es un tema un poquito complejo porque incluso el Consejo Nacional Electoral emitió un tipo de directrices frente al tema de la propaganda extemporánea, porque algunos candidatos en el país estaban aprovechando el tema de las firmas para, digamos, ir haciendo publicidad. Ese tema también está regulado en el calendario electoral, ¿cierto? Pues la propaganda electoral todavía no ha empezado, digamos, en forma. Entonces, ellos empiezan de lleno con el tema de la propaganda electoral después de la inscripción. O sea, a partir del 29 de julio en adelante, la propaganda electoral está en todo su furor. Ahora estaba por ahí el Consejo Nacional Electoral sancionando, emitiendo un poco de sanciones por esa situación, que estaba de pronto la gente aprovechando y sacando ventaja por el tema de que con la recolección de las firmas. Incluso gente que después no termina ni siquiera presentando las firmas y terminan avalados por cualquier partido. Pues son situaciones que se terminan dando. Pasa nada. Yo no sé si de pronto ellos aprovechen ese momento como para sacar ventaja, no sé. El Consejo Nacional Electoral lo vio así. Al menos dice que puede darse esa situación de... Entonces emitieron algunos conceptos frente a esa situación y al parecer se han sancionado por ahí algunas personas. Y a ustedes, amigos de Jericó, la invitación para que sigamos conversando, escuchando, entendiendo y poniendo argumentos sobre la mesa para que tomemos las mejores decisiones. Gracias a Juan Manuel, a todo el equipo de Evolución Audiovisuales por permitirnos también esta calidad técnica para la realización de nuestro programa. Y recuerden que aquí seguimos conectados y concentrados.